Saludos, buenos días, muy buenos días, otra vez aquí con ustedes y qué bueno que nos juntemos, que hagamos este puente de comunicación entre ustedes que están en sus casas y nosotros aquí en el estudio de Teleantillas para otra entrega de que es su telediario 1+1. Debemos de comenzar resaltando algunas de las informaciones que fueron suministradas ayer en una rueda de prensa por parte del gobierno, encabezado por Luis Abinader, sobre el balance ya preliminar que tienen, todavía sigue siendo incompleto, sí, de los daños que causó el fenómeno de Fiona, el huracán, al atacar varias provincias de la región este del país. Y al mismo tiempo, el informe contiene las medidas que ha estado adoptando el gobierno y la que pretende adoptar en los próximos días, semanas y meses para restaurar la normalidad en la región. Se informó de que las pérdidas materiales provocadas por este fenómeno atmosférico superan o se acercan a los 20.000 millones de pesos, una cifra bastante alta, Milice, sí, muy alta. Se informó, y esto sí es positivo, de que ya se han restaurado los caminos, las carreteras. Ahí aunque no todos los puentes han sido reconstruidos, sí, claro, pero se establecieron vías para que los vehículos se pasen de una ciudad a otra, de un municipio a otro en la zona, y también se ha restablecido en más de un 95% el servicio energético. Sí. El ministro de Educación estuvo presente e informó que también se inició docencia ayer sí, y en el caso de Samaná, 100%. Sí, así es. En todos los planteles escolares de Samaná comenzó. Qué bueno que este pueblo asuma ese tipo de actitud y que el gobierno además le estimule. Qué bueno que sigamos hacia adelante mientras se reconstruye lo que fue destruido totalmente, como casas, carreteras, algunas carreteras. Sí, de hecho el mayor impacto tuvo ahí en casas. Ayer se hablaba también de cómo solo en obras de infraestructura, incluyendo esas carreteras que tú mencionabas, caminos vecinales y casas, el daño era de 9.000 millones de pesos solamente en ese capítulo. Sí. El gobierno ha dicho que no faltan recursos. Ayer también hablaba el Ministerio de Hacienda, que estaba presente en esa rueda de prensa. Dice que un capítulo va a salir justamente del Ministerio de Obras Públicas y que no descarta, por supuesto, recurrir a préstamos, tanto del BID como préstamos internos, Adalberto, amén del fondo que siempre se tiene contemplado, pero que sí, es muy exiguo, hay que decirlo, para este tipo de tragedias. Otro elemento en el que también se avanzaba es en el servicio del agua. Tú recuerdas que la semana pasada llamaba la atención porque veía que a diferencia de lo que estaba pasando con el servicio eléctrico, se marchaba a ritmo muy lento. Sin embargo, ayer se informó que el 91% de los servicios ya han sido restablecidos. 14 acueductos apenas faltan, Adalberto, de 67 por volver a la normalidad. Porque una parte de esos acueductos suspendieron el servicio porque no tenían energía eléctrica. Sí. Con energía eléctrica se encienden las bombas y el líquido fluye de nuevo hacia los hogares. Qué bueno que se esté avanzando, repito, en esto. El otro renglón que habrá sufrido mucho es el de la agricultura. Ay, sí. El de la agricultura. Yo pienso que el balance que se dio anoche, no tengo los detalles porque en el documento completo... bueno, no han dado un documento completo. No, esos son datos preliminares. El presidente le preguntaron una cifra y él dijo, bueno, mira, de manera preliminar, 20.000 millones de pesos. Sí, sí, que contradice los 16 millones de que había hablado el ministro de la presidencia el día anterior. El mismo día, en la mañana. Pero bueno, el tema de la agricultura, yo creo que ese balance se refiere a la agricultura en sentido general, porque hay que decir que en la agricultura sí Fiona causó daños, no solamente en la región este, en el nordeste, por ejemplo, siempre hay daño. Cotuí, la provincia de Duarte, inclusive en La Vega, en Moca, hubo daños causados por la agricultura, porque la región este tiene una agricultura mínima si se compara con, bueno, tiene una agropecuaria importante, pero es una agropecuaria caracterizada por el monocultivo, en primer lugar. Quiere decir que se produce caña, se produce cacao en algunas zonas y se está produciendo cítrico también en la región,
grandes fincas de cítrico, cacao. El cacao está más dividido, hay muchos pequeños y medianos productores en el Ceibo y Atomayor sobre todo, y por otra parte la ganadería. La ganadería es un renglón importante, históricamente lo ha sido, en la región este del país hay grandes hatos ganaderos, el propio Central Romana tiene en Higüey, la provincia de la Altagracia, tiene grandes fincas que la dedica a la ganadería y a las cañas, principalmente. Ese es el otro renglón. Y la agricultura, ya de la pequeña, la mediana agricultura, anda en los terrenos marginales, porque los terrenos llanos y más cómodos, más cercanos a la carretera, los tienen ocupados principalmente estas grandes fincas ganaderas o de cultivos perenne o cultivo único, Sí, monocultivo, como de se que le estaba llama hablando. propiamente. Pero hay miles de pequeños productores que están en las marginales. Tú vas al Ceibo y la parte alta, el propio Higüey, la parte alta y Atomayor, son campesinos produciendo en 30, 50, 100 tareas de terrenos marginales, sin agua, sin vía de comunicación a veces, y entonces te producen ahí alimentos para el consumo local y los mercados de la zona. Qué bueno que el presidente haya tomado en cuenta a los productores. Sí, dice que el jueves estaría anunciando medidas adicionales. Recuerden que ya inicialmente se hablaba de cómo el Banco Agrícola le iba a reestructurar préstamos y todo eso, pero ayer el presidente dijo que el jueves va a anunciar nuevas medidas. Me sorprendió que él decía de Alberto en algunos casos hay que condonarle la deuda. Yo creo a esos que sí, porque son productores. pequeños, son pequeños productores. Pero él decía así que este es el sector económico más afectado, el agropecuario. A mí me llamaba igual la atención. Con el turismo no hay problema. Los hoteles sí. Ayer mismo aquí el vicepresidente ejecutivo de Azonadores hablaba de cómo apenas 4 hoteles están cerrados, pero que ya todos los demás están operando normalmente. El aeropuerto el mismo día, dice él, se restableció y se siguió recibiendo y despachando vuelos a Adalberto. Así es. Bueno, por otra parte, señoras y señores, ayer, como ya ustedes lo saben, se reunió el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para tratar, entre otros temas, el haitiano, la crisis de diversas dimensiones que sufre el pueblo haitiano. Allí el discurso fue casi el mismo que ya se venía señalando, de que ya Haití no espera. Llama mucho la atención la postura que tuvo México, la propia China, en el marco de esa reunión. Y por supuesto aquí se resalta lo de que planteó el canciller dominicano en esto. Vamos a comentar brevemente esto, pero dejemos lo fuerte para nuestro invitado de hoy, que es un experto en estos asuntos. Sí, con el que estaremos retomando este tema. Pero sí, adelantar que efectivamente yo creo que ya de por sí el hecho de que la ONU le esté dedicando tiempo y espacio es un éxito del gobierno dominicano. Recuerda que el presidente Luis Abinader había tenido una voz cantante y reiterativa en relación a cómo la comunidad internacional no le prestaba la atención a Haití, y el hecho de que esté en agenda ya para mí es una ganancia. Ayer el canciller abogaba por una fuerza robusta. Parece que ahí nuevamente tendrás razón, porque yo era de las que señalaba que no veía la posibilidad. Lo que yo había visto en la prensa estadounidense era que se discutía la posibilidad de sanciones para los jefes de las pandillas, que por ahí va la cosa. Sin embargo, viendo los discursos de ayer, creo que sí, que hay posibilidad de una fuerza robusta, tal cual solicitó República Dominicana en voz del canciller. Ahora, la verdad que yo no sé hasta qué punto le conviene a la República Dominicana hacer ese tipo de planteamiento de la ONU. El único país que hace frontera terrestre con Haití es este. Nosotros vivimos en una isla muy pequeña, dividida en 2 partes, y plantearnos nosotros una fuerza militar, porque Sí, de es de eso que se trata, claro. Para Haití nos puede crear bastante conflicto con los haitianos. Hay que decir lo siguiente, la comunidad internacional a veces no entiende los problemas de Haití, y es verdad, tienen razón los haitianos. Miren, el problema no son solo las bandas, el problema son los gobiernos que hemos tenido. ¿Y qué fue lo que pasó con la ONU? ¿Por qué fracasó la ONU en Haití con la fuerza? Porque la ONU quería gobiernos conservadores, porque no quería los gobiernos que se diera el pueblo haitiano. Claro. Y amañó, por ejemplo, las elecciones de Martelly fue presidente.
y las posteriores fueron amañadas, retorcidas, para evitar que gobiernos que no eran del agrado de las grandes potencias fueran los que se quedaran con el poder en Haití. Entonces, mientras eso siga así, mira, estamos feos para la foto. Entonces, Claro. ahora mismo, como yo puntualizaba ayer, Millicent, no hay un solo grupo beligerante, hay 3 grupos beligerantes. Por un lado está el gobierno, que tiene sectores que lo apoyan, incluyendo el empresariado, que ayer emitió un comunicado de apoyo a la medida que ha adoptado el gobierno, sobre todo la de eliminar los subsidios. Por otro lado, tiene las bandas que tienen un poder militar y parece que político en Haití también. Sí. Y por otro lado está el resto del país. Ayer comentábamos el hecho de que 45 instituciones, organizaciones, incluyendo prestigiosos profesionales de Haití, emitieron un comunicado diciendo: esta protesta la protagonizamos nosotros no es de la banda. La banda intentan aprovecharse de lo que está pasando. Y es una protesta legítima, dicen ellos, porque este pueblo no soporta ya más. No tiene con qué pagar más impuestos o pagar mayores tributos al gobierno. Al contrario, lo que este pueblo necesita es ayuda para poder enfrentar la miseria espantosa en la que está navegando. Entonces, fíjate que son 2 cosas. Entonces, no se habló ayer de ese pueblo que se está manifestando. No se habló ayer en el Consejo de la Seguridad de Naciones Unidas, Millicent, de algo tan importante, que es la situación económica y social. Que dicen esas organizaciones lo que justifica y le da legitimidad a unas protestas que ya el secretario general de la ONU había criminalizado, porque la atribuye completamente al fenómeno de las bandas. Y entonces tú tienes el hecho de que todo el mundo está hablando de Haití, menos el gobierno de Haití. Porque uno de los problemas que tenemos es eso. Sí, sí. ¿Qué fue lo que planteó el gobierno de Haití ayer? Sí. ¿Por qué no estaba ahí sentado con una voz potente, diciendo lo que quiere o lo que necesita o no necesita? Mira, ese tipo de camino no conduce a buen puerto, Millicent, y ahí hay que rectificar. Entonces, a mí, yo no sé, todo el mundo está aplaudiendo la fuerza robusta que debería de crearse, y parece por la que están abogando muchos, pero que sea el gobierno dominicano que se atreva a plantearla públicamente. Bueno, yo creo que eso evidencia un poco el nivel de preocupación que tiene el gobierno dominicano, porque tal como tú dices, de compartir frontera con Haití, nos toca un mayor riesgo que no enfrenta ningún otro país en el mundo. La situación en Haití está bastante deteriorada. Hoy, que es martes, se vive el segundo día de una huelga, una nueva huelga de 3 días que fue convocada y que comenzó el día de ayer. Y yo pienso que el gobierno Adalberto más bien está apostando a soluciones más drásticas, porque ya lo ha advertido primero el presidente en ese discurso que tuvo ante la OEA y ahora recientemente el canciller, tanto en la Asamblea General como en el Consejo de Seguridad de la ONU. Ya es una situación que no espera más. Y algo en lo que sí coincidían todos es que Haití solo no puede, Adalberto. Claro, Haití solo no puede. Necesita un nivel de tutelaje. Claro, yo te voy a decir una cosa, a mí se me complica mucho por un tema hasta de convicción, porque yo creo en la autodeterminación de los pueblos, pero lamentablemente en el caso de Haití. Pero cuando se habla de que Haití no puede solo, no quiere decir que necesita un ejército eterno. No, fortalecer lo interno. ¿Por qué no ayudamos a que se construya uno interno? Ya lo hemos dicho. Si ese es el problema, el tema de la seguridad. Claro. Pero Haití necesita sobre todo dinero. Ayuda económica. Dinero. Y que se le tiene respete. Legitimidad reclamarlo, porque parte de su miseria se debe a los saqueos, tanto de Europa como de Estados Unidos, históricos. Claro. Recuérdate el peaje que tuvo que pagar. Sí. Haití, pero a Francia por su independencia. Claro, desde su independencia. Hay un compromiso ético, moral, de participar en Haití, pero además Haití es una nación. Claro. Y forma parte del concierto de naciones del mundo, de esos que están en la ONU. Y Haití, con la población que tiene, que es considerable, y tú la comparas con otros pequeños países que existen en el mundo, Haití merece desarrollarse. Ahora, ¿cómo? Si no tiene cuarto ni para comprar combustible, si no tiene dinero para comprar alimentos, si no tiene dinero para atender las necesidades de salud
y de educación de su pueblo, si no tienen dinero para lo elemental, para sobrevivir, Millicent, Sí. ese es un problema bastante complejo. Bueno, pero ya dijimos. Que le vamos a dejar para el Sí, invitado. pero no pasamos, Millicent, no pasamos. Perdón. Otro tema, señoras y señores, que ha llamado ¿Qué avispero tiene? la atención, que ha creado un avispero, es el tema de la resolución que tomó el Consejo Nacional de la Seguridad Social de reducir en un 50% los costos de los medicamentos y las atenciones de pacientes con enfermedades catastróficas, la llamada de alto costo. Sí. Millicent, miren, que se reduzcan los altos costos es sumamente importante y necesario, no debería ser 50%. 100%. Si la gente tiene un seguro, Claro, porque estamos hablando del copago, ¿eh? el Debería día que ser tú te 100%. enfermes, porque no todo el mundo se enferma de Claro. cáncer, hay que decir eso, Sí. ni no todo el mundo se enferma de diabetes crónica, ¿verdad? La diabetes se puede prevenir, o de cualquier otro tipo de enfermedades estas catastróficas. Son casos y llega, si se enferma, el seguro debería cubrirlo, pero no es así. Entonces el Estado ha estado cubriendo estos costos altos, como lo dice el nombre, pero resulta que en aras de liberar al Ministerio de Salud de estos pagos y al gobierno, se ha establecido una resolución que eleva la cuota que pagan La per cápita. los ciudadanos y las ciudadanas que tienen un seguro contributivo, Sí. para que sea el titular. el titular, el de estos seguros, Sí. el que pague al menos la mitad de esto. Resulta que las clínicas y los médicos se alborotaron ayer. La ARS está tranquilita, porque ella no se le puso ninguna penalidad. No se le tocó, como decía, ni con el pétalo de una rosa. Oye, pero qué barbaridad, ¿eh? Sí. Qué miedo le tienen esos funcionarios públicos a afectar el capital. Prefieren sector afectar privado. nueva vez al ciudadano, al contribuyente. Qué barbaridad, ahí tienes razón, pero yo no entiendo por qué el alboroto de los médicos y la clínica, porque a ellos no se les penaliza. No, pero se les sigue restando discrecionalidad, porque es el problema de Alberto. En esas relaciones entre médicos Sí. y pacientes, clínica y paciente, hay muchísima discrecionalidad. Y si hay un ambiente de tú restar el tema del copago, implica que tú tengas una mayor veeduría, un mayor control, y eso a los médicos y a las clínicas no le conviene. Pero hay una cosa, señoras y señores, que no se toca en este caso, ni lo toca a los médicos nadie, es el tema de los altos precios de los medicamentos en la República Dominicana. Señores, esos medicamentos de altos costos se venden en toda parte del mundo, porque no solamente a nosotros nos da cáncer. Pero aquí tienen el precio más alto del mundo. ¿Y saben por qué? Porque el Estado le ha cedido ese mercado a las grandes corporaciones internacionales, porque ni siquiera nacionales son. No. Y se ha impedido que la gente tenga acceso a medicamentos más baratos. ¿Por qué? Porque aquí no se recetan medicamentos genéricos. No. Aquí son marcas. Son marcas específicas. Y las traen determinados laboratorios. Y Con todo el mundo alto costo. sabe lo que cuesta. Claro. Yo viví una experiencia que le he relatado ya otras veces con una pariente a quien le recetaron un medicamento de alto costo que costaba para 6 meses, para 5 meses, más de $1 millón. Oigan eso. Más de $1 millón. Dios Y mío. ya se iba a comprar el medicamento. Para mala suerte del laboratorio no lo tenía en existencia y había que pedirlo. Y en el interín nos recordamos que en Estados Unidos hay parientes, médicos inclusive, y se le pidió que lo recetaran para poderlo en Estados Unidos con recetas de un médico de allá, registrado. Y se compró. Y todas las farmacias lo tenían. ¿Y sabe cuánto costó? $700. Ay, padre amado. Y aquí $1 millón. Señores, oye. Pero el medicamento allá te lo venden genérico, ¿verdad? $700 y aquí $1 millón. Ese es un tema al que tenemos que entrarle. Y ese tema no está en debate en este momento, porque nos están estafando.
Y debería estarlo porque dentro del gasto de bolsillo, que es alto, es elevado, el 70% corresponde justamente al rubro de medicamentos. Así es. Entonces, si tú resuelves el tema de medicamentos, tú estás impactando en una proporción muy significativa el disminuir ese gasto de bolsillo, que quiere decir dinero adicional al pago del seguro que tienen que buscar la gente. Entonces, ojalá que sí, que se le preste atención a Ojalá que Alberto sí. ese tema. Mire, se nos acabó el tiempo. Vamos a la pausa, Ayer entonces. se reunió ADP y el Ministerio de Educación, el sí, ministro de Educación. Qué bueno que eso es así. Dijeron al salir de ese encuentro que ha sido armonioso. fue armonioso, está todo bien, en paz. Y el ministro reiteró que espera que no haya huelga, pero ya en Barahona están anunciando una huelga indefinida. Mira, las filial Por ahí hay una rebelión. la filial Barahona y Santiago de la ADP son duras. complicadas. Y San Francisco. Y San Francisco. Sí, son duras, son duras. Le encanta la huelga a esos Sí, profesores. sí, lo que sea, Ellos no saben trabajar. Pero esos profesores que son tan guapos y militantes y activos, que hagan una huelga de hambre, Por ejemplo, ¿verdad? una huelga de hambre, Claro. para nosotros ir para allá a cubrirla. Sí, exacto. Y quede en su clase, por Y quede en favor. su clase, pero que Ofrezco. no perjudiquen a los muchachitos, Caramba. que son hijos de los pobres, Muchachitos pobres, los más así es. pobres entre los pobres. Tenemos hoy 2 entrevistas, amigas y amigos televidentes. La primera con Ramón Martínez Portorreal, que ha estado en el sistema de Naciones Unidas, ha estado en organismos internacionales, que conoce cómo funciona eso. Pero además es un hombre que ha sido estudioso de los temas haitianos. Claro. Y lo hemos invitado para que nos ayude a entender lo que nosotros no entendemos de lo que está pasando en Haití. Y por último, como ustedes saben, cada martes nos acompaña uno de los mejores economistas que ha dado la República Dominicana, un hombre joven, estudioso, acucioso. Informado. Que es el decano de Economía de la UAS. Próximo rector. Ay, Alberto. Antonio Siriaco. Ay, nos mata Siriaco. Vamos a la pausa y volvemos.